Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito. Somos Alfredo Zúñiga y Shirley Isa. Le queremos dar la más cordial bienvenida a Sebastián Oleas, profesor de Economía de la Universidad de San Francisco de Quito, y agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros sobre oligopolios. Buenos días con todos, buenas tardes, no sé a qué hora sale esto, si está colgado en la web, obviamente es buenos días y buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, hablemos sobre lo que quieren hablar, pues. Ya. Antes de empezar a hablar de un tema coyuntural, tenemos que conceptualizarlo. ¿Qué es un oligopolio? Ajá. Ya, entonces, un oligopolio, o sea, vamos a la definición del libro de texto. Es una estructura de mercado donde tienes pocos competidores. No es un monopolio, porque en un monopolio tenemos un solo actor, un solo productor. Es una estructura de mercado, como decía, donde tienes pocos competidores. Y la particularidad es que en el oligopolio lo que prima es el comportamiento estratégico, es decir, la decisión de uno de los productores va a afectar la decisión de los otros, ¿de acuerdo? Cosa que no ocurre en el mercado de competencia perfecta o en el mercado monopólico. Y claro, comparado con el mercado de competencia perfecta, al menos desde el punto de vista teórico, hay efectos sobre el bienestar agregado en la economía, caracterizado por el bienestar de los consumidores más el bienestar de los productores, ¿no es cierto? Entonces, en presencia de oligopolios con menor competencia, lo que uno tiende a observar es niveles de precios mayores y menor cantidad producida, por lo tanto, hay reducción en el bienestar. Sí, eventualmente puedes también tener menos variedad de productos, pero eso depende de la estructura del oligopolio. Bueno, enfocándonos directamente en los supermercados, que han sido parte de las economías agroalimentarias aquí en Latinoamérica y que tuvieron un crecimiento exponencial alrededor del 10% a finales de los años 90 y al 60% en la década de los 2000, y según el último informe de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado de aquí del Ecuador, existe una posible presencia de oligopolios de Corporación Favorita, de Corporación El Rosado, Supermercados Mega Santa María, Hipermercados del Coral y también Tía. ¿Por qué razón? Porque existe una concentración a nivel horizontal que se juntan como gremios para evitar y que ponen barreras de entrada para evitar el surgimiento de nuevas empresas nacionales y también que nuevas empresas internacionales entren, y también determinar si es que existe una posible concentración vertical, es decir, si es que tienen poder de compra sobre los proveedores aquí en el Ecuador. ¿Tú qué opinas de eso, Sebastián? Tú dices que hay un estudio de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Del antiguo superintendente, el economista Páez. Ya. De ley le debes ubicar. ¿Es economista? Así dice, ya, bueno. PhD dijo que era. Bueno, muy bien. A ver, efectivamente la industria de los supermercados en Ecuador, o sea, de la venta al detalle, es altamente concentrado. Pero después pasarse, y habría que ver el estudio, no he visto el estudio, pero después pasarse a hacer una afirmación en la cual tú tienes comportamientos no competitivos o que atentan a la competencia es otra cosa. O sea, no necesariamente porque tienes un mercado altamente concentrado quiere decir que estás restringiendo competencia, ¿sí? Entonces habría que mirar el estudio. Yo no he mirado el estudio, pero me parece así, ponerlo aquí en el aire con ustedes, sin ver el estudio, me parece algo osado decir que efectivamente las firmas están limitando competencia. O sea, es una posibilidad. Y si el estudio tiene evidencia de eso, habría que mirar el estudio. Te digo, no lo he visto. Pero, digamos, el hecho que tengas un mercado altamente concentrado te puede facilitar las conductas poco competitivas o de restricción de la competencia. Pero de ahí a que se pongan todos de acuerdo para restringir la competencia, habría que mirarlo. Y si es que efectivamente la Superintendencia de Control de Poder del Mercado tenía evidencia de eso, la pregunta es por qué no ejerció la ley de control del poder del mercado para digamos, mejorar la competencia en el mercado o eliminar estas prácticas poco competitivas. Bueno, en ese caso, ¿será que el lobby político tal vez fue un factor determinante que suele pasar aquí en el Ecuador? Porque aquí suelen decir que si es que nosotros aplicamos un liberalismo económico, suele ser un liberalismo un poco hipócrita, porque se pide competencia para poder entrar al mercado, pero cuando ya se empieza a tener concentración, también se quiere poner barreras de entrada. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el poder de compra que tienen sobre los proveedores, que te obligan a tener descuentos, que a veces te cobran para transferirte los riesgos y los costos del supermercado, o también quieren literalmente obligarte a recomprar. Y de hecho aquí el 37,53%, de acuerdo a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado,
a los productos que no se venden, a los proveedores les obligan a recomprar. Y la pregunta es, ¿eso es justo para los proveedores? ¿Es justo para la pequeña y mediana empresa? ¿Es justo para los emprendimientos? Y se puede, en este caso, reducir la capacidad de producción para generar nuevos emprendimientos por parte de las pequeñas y medianas empresas en calidad, cantidad y servicio que repercute al consumidor final. Bueno, como te decía hace un momento, o sea, no he visto el estudio y te digo, si es que me llama la atención que si tenías todos esos datos y toda esa evidencia no hayas ejercido o hayas hecho cumplir la ley, ¿no es cierto? Si tenías evidencia de eso. Pero por lo general, alrededor del mundo, la industria de los supermercados es una industria altamente concentrada. Es una tendencia. Pero no sé si también es tan malo, porque tener una industria altamente, o sea, digamos, empresas, o sea, una industria concentrada con empresas grandes, también tienes un montón de economías de escala que eventualmente reducen costos también. Entonces, habría que mirar. Te digo, no he visto el estudio, pero me llama la atención. Y tú mencionas esto de, en Ecuador, la ley y el liberalismo, o sea, como te digo, esto ocurre en todas partes. O sea, no es una particularidad de Ecuador. ¿De acuerdo? La parte que quizás nos caracteriza es que teniendo una ley y supuestamente evidencia, me sorprende que no hayas empujado más adelante el tema, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, como ya hemos visto, nos has dicho también, que los mercados ecuatorianos están regulados por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Es desde este punto de vista que este organismo estaría haciendo bien su trabajo, y si es así, ¿me podrías decir si es suficientemente rígida la ley de control de poder del mercado en el Ecuador? Si es que es suficientemente rígida. ¿Qué es una ley rígida? Se podría decir que va abarcando o va regulando las compañías, se podría decir en este caso los supermercados, es suficientemente controladoras desde este punto de vista, porque hay muchos fallos por parte del mercado y por parte del Estado, como ya se sabe. Fallos de mercado. Fallos de mercado y fallos del Estado. Ya, entonces, el Estado quiere regular el mercado, pero lo logra a través de este organismo aquí en el Ecuador. Lo que pasa es que todas estas leyes de regulación de poder de mercado, en muchos otros países se llama ley de competencia, aquí se llama ley de control del poder de mercado. Ya partiendo de ahí, creo que es una distinta óptica, ¿no es cierto? Si tú encuentras que hay ciertas estructuras competitivas donde prima la falta de competencia, lo que deberías buscar es promover la competencia, porque eventualmente eso mejoraría el bienestar, desde un punto de vista teórico. Pero el mismo nombre de la superintendencia, control del poder del mercado, es como que no estás proponiendo favorecer la competencia. O sea, es el primer tema. Luego, o sea, la ley funciona en la medida en la que haces cumplir la ley, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un montón de leyes, pero la pregunta es, ¿cuándo se vuelve rígida la ley? Si la ley es pareja para todo el mundo, no es una ley rígida, es la ley nomás. Entonces, la pregunta es si todos somos iguales ante la ley. La ley de control del poder de mercado es muy similar a otras leyes que promueven la competencia alrededor del mundo, o sea, no tiene particularidades. Lo que sí es distinto, creo, son otros cuerpos legales que acompañan, digamos, la estructura legal del país, ¿sí? Otro tipo de leyes. Yo, o sea, entiendo bien que cuando sale la ley, cuando se introduce la ley y tenemos el primer superintendente de control del poder del mercado, había una visión, digamos, ideológica muy potente hacia esto de la economía popular y solidaria, el pequeño productor y todo eso. Sí, que es una parte importante, digamos, de la sociedad, pero es como olvidarse de que hay encadenamientos productivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal conectar pequeños productores con grandes distribuidores, ¿no es cierto? Y mejorar esas facilidades de transacción, ¿sí? Que los grandes productores ayuden a organizar temas cooperativos para que haya mejor tecnificación, mejoras tecnológicas, mejoras en productividad, para que ellos puedan también producir a menores costos, ¿no es cierto? Y que también les quede un margen más grande. Creo que hay muchas oportunidades, más allá de tener una ley que es extremadamente taxativa, ¿no es cierto? Que al final del día tampoco se cumple, ¿sí? Y, o sea, no sé si se cumple, eso es como muy absoluto, pero que eventualmente tienes que, o sea, si tienes sospechas de que hay una práctica no competitiva o de restricción de la competencia, tienes que demostrarlo, ¿no es cierto? Entonces, y el otro también el que se siente atacado tiene derecho a defenderse. Entonces, esto se resuelve en las cortes y es el principio de un Estado de Derecho. Pero te digo, volviendo al planteamiento que hacen ustedes,
que lo encuentro bastante, no diría temerario, pero valiente decir que efectivamente, de acuerdo a los experiencias en control de mercado, hay una estructura oligopólica y que estas firmas, o sea, parece que restringe la competencia. Digo, si es que está la evidencia, ¿por qué no les llevaste a corte, no es cierto? Pero el problema es de qué te sirve ir a corte si es que no tienes las herramientas o el entorno legal alrededor de esta ley, tampoco promueve la inversión, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo mejoras la competencia? Teniendo un mayor número de competidores, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los proveedores de estos supermercados, que supongamos que estuviesen ejerciendo poder de mercado sobre los proveedores, tengan alternativa de ir a poder a venderle a otro, ¿no es cierto? Entonces, creo que está bien contar con un cuerpo legal así, porque la evidencia dice, ¿no es cierto? El sueño, digamos, de cualquier empresario es ser monopolio, ¿no es cierto? No es que haya excesivamente competencia y que mis beneficios vayan a cero, sino que es convertirme en un monopolio, es restringir la competencia, ¿no es cierto? En el sentido de que mientras menos competidores tengo la habilidad de fijar precios y puedo tener ganancias mayores. Y ese es un hecho, ¿no es cierto? Entonces, reconociendo eso, tú introduces estos cuerpos legales para favorecer la competencia pensando en los consumidores, ¿no es cierto? Ahora, creo que al margen de esto, si es que uno ve la legislación entre la legislación europea y la legislación norteamericana de promover la competencia y restricción, digamos, de las prácticas poco competitivas, la legislación europea tiene tendencia a mirar tanto al consumidor como a los productores, es decir, tomar en cuenta a los productores pequeños, digamos. La doctrina norteamericana, basada en la Escuela de Chicago, básicamente lo que te dice es, bueno, si no se atenta, digamos, contra el bienestar del consumidor, en principio yo no debería intervenir. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una sola firma o dos firmas que proveen un determinado bien o servicio, pero efectivamente yo no observo precios excesivamente altos o no puedo demostrar que hay pérdida de bienestar, en principio la doctrina dice yo no debería intervenir. Es lo que dice la doctrina norteamericana. El problema es que efectivamente tú, por hacer la vista ciega, digamos, de esto, no estás considerando la posibilidad de que otros productores entren. O sea, ¿me explico? Sí. Ya. Entonces eso es lo que quería decir. Bueno, considerando lo que tú dijiste sobre introducir nuevos cuerpos legales para determinar esa vigilancia antioligopólica, ¿qué tan costoso resultaría al Ecuador en sí? Porque considerando que tenemos una cultura muy paternalista y que priorizan los favores sobre lo que en verdad se debe hacer, ¿qué tanto costaría el país si es que intentamos vigilar los oligopolios aquí en el Ecuador de una manera mucho más radical? Vigilar los oligopolios, es que vuelvo al punto, tú tienes una ley que en principio tiene que, o te da el marco legal para establecer quién está o no está violando la ley de competencia o las prácticas competitivas. No entiendo bien tu pregunta. O sea que, considerando que el Estado tiene información limitada de los agentes económicos, tanto consumidores como productores, no sabe lo que van a hacer, y como somos una cultura muy paternalista, de que, por favor, si tú me pones esta ley, como el buen ecuatoriano suele decir, como yo te ayudé haciendo este favorcito, por favor, no me pongas en esta ley y no me tomes en cuenta, y a mí, si es que tengo alguna práctica antioligopólica, no me pasa nada. Pero como te dije hace un momento, creo que no es una práctica particular del Ecuador, es un principio de la economía política, ¿no es cierto? Donde tú tienes que el político, para llegar al poder, necesita el apoyo de distintos sectores. Ser político es costoso, llegar al poder es costoso, por lo tanto, para llegar al poder necesitas gente que te financie en el camino, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, no sé por qué dice el tema del paternalismo, o sea, no entiendo bien esto del paternalismo. O sea, es un arreglo, digamos, entre las élites, ¿no es cierto? La élite política y la élite económica, ¿no es cierto? Pero ahí creo que pasa por tener una estructura institucional débil en cierto sentido. Es decir, si está la ley, ¿por qué no nos limitamos a hacer cumplir la ley? La ley es tal. La ley es para los productores, la ley es para los consumidores. Las cortes, en principio, si es que quien promovió la ley o quien sea, las cortes en principio deberían ser independientes, ¿no es cierto? Al menos demostrar cierto nivel de independencia. Sí, no sé si me explico con eso. Sí, necesitamos, creo que, más institucionalidad. O sea, la ley creo que no es un tema de faltarnos, de que falte una estructura legal,
sino simplemente hacer cumplir la ley. Sí. Perfecto. Y Sebas, considerando que nosotros tenemos la tasa de emprendimiento activa más alta de la región, a pesar de todas las condiciones rígidas laborales que tienen los emprendimientos aquí en el país y que pueden entrar a competir frente a las grandes empresas, ¿cómo nosotros, a pesar de eso, podemos fomentar la innovación aquí en el Ecuador? A ver, tenemos la tasa más alta de emprendimiento. Ajá, aquí per en cápita. ¿Y qué será? Emprendimiento de subsistencia, porque tienes un mercado laboral destruido. Okay. O sea, yo no sé si es que ese es un buen indicador, decir, los ecuatorianos son emprendedores. Claro, emprendimiento es ponerte un kiosco de venta de jugos de naranja en la esquina. O sea, nosotros tenemos emprendimientos por necesidad y no por innovación y oportunidad. O sea, habrá de esos también. Por eso te digo, habría que desmenuzar un poquito más de ese indicador. O sea, no veo mucho la conexión. O sea, somos súper emprendedores. Sí, somos súper emprendedores porque básicamente tienes que autoemplearte. Claro. Eso es emprendimiento, ¿no es cierto? El autoempleo por lo general puede estar asociado a un emprendimiento, ¿no es cierto? La pregunta que será, ¿usted emprende? Sí, porque básicamente no tengo un trabajo en relación de dependencia. ¿Te conviertes en emprendedor e innovador? Sí, eres emprendedor porque no tienes alternativa. La pregunta es si es que este emprendedor quisiera, si tuviese la oportunidad de estar empleado con trabajos de mejor calidad y con mejores salarios. Dicho eso. Luego creo que en Ecuador sí hay innovación. Sí hay innovación. Y aquí voy a, una vez más voy a hablar desde el desconocimiento. Creo que nuestros emprendedores y nuestros innovadores sí deberían estar pensando en desarrollar sus emprendimientos para el mercado interno, pero creo que deberían tener una visión hacia afuera. Esa debería ser digamos, el norte que debería guiar el emprendimiento, es decir, la posibilidad de exportar, de vender lo que produces, de vender lo que fabricas, de vender el servicio que haces hacia afuera. Y quizás para eso sí requieres de innovación. Ya. A ver, una pregunta que es súper, un poco, a la vez tricky y a la vez un poquito... Es una pregunta tramposa. Es media tramposa, sí, porque no existe la evidencia suficiente. Pero se puede decir que los supermercados están generando marcas en donde ellos pueden sacar sus productos a precios mucho más baratos de que sus propios proveedores. ¿Eso se puede considerar una táctica oligopólica? Sí, pero... A ver, démosle la vuelta al argumento. Si tú agarras de esa bolsa del producto, supongamos azúcar en el supermercado, que dice marca supermercado, tú ves que ese producto fue envasado por el producto que es algo más caro y que tiene marca al lado. ¿Qué es lo que se va a ocurrir? ¿Sí? Creo que eso es bueno y malo. Porque al final del día, bueno, quieres promover tu producto, te presto mis perchas, pero prestar mis perchas tiene un costo, pues. ¿O no? ¿O quieres ir a poner tu producto sin costo? No. Entonces, claro, va por ahí. O sea, no es así de perverso. Quizás si hubiese más perchas, y con más perchas quiero decir si hubiese más marcas de supermercados, quizás los productores podrían escoger dónde ir a dejar sus productos, ¿no es cierto? Pero dado que hay una concentración elevada en el mercado particular de supermercados, no tienen mucho dónde elegir los productores. Y quizás ese es el costo a pagar para poder exhibir tus productos. También podrías llevar tus productos a la tienda de barrio, ¿no es cierto? Bueno, Sebas, y desde este punto de vista, ¿qué garantías hay para el cliente comprar estos productos de estos grandes supermercados frente a los productos que pueden, tener y abastecerse desde una tienda local? Como les decía, se han dado el trabajo de darle la vuelta a la bolsa que dice marca, azúcar, lo que sea, supermercado X, y el producto que le has dado la vuelta, porque generalmente dice envasado por. Ya. ¿Nunca te has dado cuenta? No. Hay que leer las etiquetas, es importante. Parte de la responsabilidad del consumidor es leer la etiqueta, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí está tu opción también. O sea, si estás dispuesto a pagar un poquito más por el producto de marca versus el del supermercado, bueno, está tu opción. ¿Para quién está dirigido este producto? Consumidores. Pero por lo general también estos productos de marca supermercado son productos de consumo masivo. No entran donde hay marcas muy diferenciadas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Le das sentido? Sí. Entonces, creo que sí compiten en un sector, sí eventualmente pueden estar afectando a ciertos productores al reducir el marketing. Pero también le dan la posibilidad al consumidor de comprar productos más baratos. Entonces, en el neto estamos mejor o peor.
Ya, pero yo quería llegar al punto de que las pequeñas empresas, se podría decir emprendimientos, quieren innovar, pero no tienen los recursos necesarios, como los oligopolistas tendrían los recursos. Y en esta parte hay reglas también, leyes aquí en el Ecuador que te ayudan, se podría decir, a tener un mayor emprendimiento. Pero estas leyes y se podría decir ayudas son lo suficientemente buenas para los pequeños emprendedores que tienen grandes innovaciones y para que puedan en una instancia poder competir con los oligopolios. Pero ahí creo que estamos mezclando dos cosas, ¿no es cierto? A ver, el no emprendedor o el emprendedor incipiente difícilmente va a poder ir a competir, digamos, con la cadena establecida, por un tema de tamaño nomás. Entonces quizás el emprendimiento y el pequeño emprendedor a través de la innovación podría descubrir un nicho de mercado, y obviamente para eso se requiere recursos, porque aparte de eso es una empresa, es un emprendimiento riesgoso, ¿no es cierto? Como es nuevo, es un emprendimiento riesgoso. Entonces, a la luz de eso, creo que no necesariamente, o sea, podríamos decir que porque tenemos, volviendo al tema inicial, porque tenemos prácticas poco competitivas en los supermercados, no veo en qué sentido esto choca con la posibilidad de emprender, digamos, no entiendo. Yo pienso que chocan porque las personas, no solo en el Ecuador, sino a nivel Latinoamérica, somos de muchas veces aversos al riesgo, se podría decir. El gobierno, el Estado, nos ayuda a los pequeños emprendedores a sobresalir de estos problemas. Ya ve. Totalmente lo que estás planteando. O sea, por lo general el emprendedor, el empresario, es una especie particular de ser humano, ¿no es cierto? Tiene una tolerancia al riesgo algo más baja, ¿no es cierto? Que aquellos que están en relación de dependencia, digamos, ¿sí? Como fuente de ingreso. De ahí la pregunta es, bueno, ¿cuál debería ser el rol del gobierno en esto? Entonces, ¿qué sería? ¿Subsidiarles financiamiento? ¿Subsidiarles crédito? No sé, esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quieres ayudar a los pequeños emprendedores o los nuevos emprendimientos? ¿Dónde podría reducirles costos a ellos o subsidiarles para que pudieran, digamos, sobrevivir hasta que su producto tenga, su emprendimiento tenga escala y pueda funcionar por sí mismo? Pero la pregunta es si es que van a competir, si realmente pueden ir a competir con los grandes. ¿Eso es lo que debería buscarse o no? O sea, sí, porque queremos que en el Ecuador haya más economía, más dinamismo en la economía. Ya, entonces no veo cómo, por ejemplo, un pequeño emprendedor va a poder ir a competir con una cadena de supermercados que vende $3,000 millones al año. O sea, es como, la escala en principio no debería hacer sentido. O sea, si quieres, por ejemplo, desde digamos, mejorar la competencia en ese mercado, sí deberías promover la entrada de competidores grandes, ¿no es cierto? ¿Quieres mejorar la eficiencia en esto? Quizás sí deberías mejorar la eficiencia a través de la entrada de competidores grandes, ¿no? La competencia no les va a lastimar a estos competidores grandes, a estos actores grandes en el mercado. Quizás se vuelvan más eficientes. Sí, mejorando sus prácticas. Sí, pero creo que son dos ámbitos distintos, o sea, el del nuevo emprendimiento, el nuevo emprendedor versus estos oligopolios o estas estructuras de mercado ya establecidas. O sea, creo que el ámbito de acción es distinto. Regresando al ámbito de los supermercados, ¿tú crees que es justo que exista este mecanismo de pronto pago, que es el que utiliza Corporación Favorita y también en especialmente, aunque no sé por qué se llama pronto pago, porque se demora en pagarte 30 días o hasta a veces hasta 120 días, y además que te obligan a ti solo venderles a ellos? Porque si es que tú vendes a otra persona o si vendes a otro, o ni siquiera supermercado, a otro lado, te dejan de comprar. ¿Es eso justo? Que tú no tengas como individuo poder de competencia. La pregunta que debería interesarnos si es justo o no injusto, la pregunta es si eso es legal o no es legal, ¿no es cierto? Entonces, si es que estas prácticas no son legales, están contempladas en la ley, básicamente yo como productor debería poder ir a denunciar a este agente económico de prácticas poco competitivas. Ese sería el ideal. Pero como te digo, nos falta institucionalidad. ¿Sí? ¿Qué probabilidad tiene de éxito un pequeño productor de tomates versus a una corporación que vende toneladas de tomates? ¿Me explicó? Sí, sí. Pero el principio es que ahí debería ser todos iguales ante la ley, ¿no es cierto? Si estás violando la ley y es una práctica poco competitiva, deberías reformar esa práctica competitiva. Y si no quieres, bueno, tendrás que pagar multas. ¿Sí?
Y si aún así persisten tus prácticas poco competitivas, bueno, ¿por qué no te establezco competencia? Pues, ¿qué mejor regulador del mercado que una competencia? ¿Qué pasa si te pongo otra estructura, en tu estructura de mercado, te pongo un competidor igual de grande? Entonces, ligeramente la historia que nos contamos es, no, lo que pasa es que el mercado ecuatoriano es demasiado pequeño para otro competidor. Bueno, quizás no, pues, o sea, habría que ver, dadas las ganancias que tienen, es realmente demasiado pequeño. Pero creo que no tenemos más competidores porque hay una estructura legal importante alrededor y tampoco hay una institucionalidad que nos permita, ¿cómo se llama?, hacer cumplir la ley. O sea, todas estas prácticas, sí, supongo que las sacaste del estudio, los Superintendentes de Control del Mercado, ¿o es? No, del estudio. Ya, perfecto. Entonces, si sabes que está haciendo eso, ¿por qué no haces cumplir la ley? Si tienes evidencia de eso, ¿por qué no haces cumplir la ley? ¿Por qué? Probablemente hacerle cumplir la ley le tiene que doler al que está teniendo estas prácticas, ¿no es cierto? O sea, tiene que sentir que esto que estoy haciendo, que me permite obviamente tener mayores márgenes y controlar a mis proveedores, ¿sí? Y ejercer poder monopsónico sobre mis proveedores como único comprador. Si es que eso está lastimando el bienestar tanto de los productores pequeños, digamos, de los proveedores y del consumidor, si tienes la ley, ¿por qué no la haces cumplir? Más allá de llenarte una retórica que la economía popular y solidaria, que el pequeño productor, que hay que darle chance al señor vendedor de tomates. No, o sea, ahí está la ley. Pensemos en todo esto y hagamos cumplir la ley. Ok. Y si es que te dijeran a ti, Sebastián, te queremos como superintendente de control y mercado, y asumiendo que aceptas, ¿qué es lo que harías? En temas institucionales, en temas... Hacer cumplir la ley. Ese sería el trabajo del superintendente. ¿Sí? O sea, si tienes evidencia, tienes fuerza de ley. Obviamente con esto, o sea, asumimos la inocencia, en principio, del acusado, ¿no es cierto? O sea, de la firma o del agente económico acusado de supuestamente esas prácticas poco competitivas. Y habría que hacer cumplir la ley. Claro. Si se demuestra que estás violando la ley, tienes que pagar. Y para eso hay mecanismos de multa y sanciones. ¿Y cómo harías frente a esa presión gigante de los grandes supermercados? Porque también sí te presionan esos gremios. Por supuesto. Te quieren aplastar. Por supuesto. No sé, nunca he estado en esa situación. Quizás por eso inclusive no me te pueden hacer renunciar. O sea, ¿qué es lo que...? Pero es parte de la vida, ¿no es cierto? Pero eso es un síntoma de un problema muchísimo más grande, ¿no es cierto? Que tienes un ciudadano que es mejor a otro ciudadano. Y ese ciudadano tiene privilegios por encima de los otros. ¿Tú crees que si es que Walmart, que es uno de los minoristas más grandes a nivel mundial y que de hecho sus precios están debajo del 25% de casi de todos a nivel mundial, ¿crees que aquí Corporación Favorita, Corporación El Rosado, Megamaxi, Tía y El Coral se opondrían a la entrada de Walmart? Por miedo a que les coma el mercado. Vamos de vuelta a lo que dije cuando partí, ¿no es cierto? El sueño de todo empresario no es que haya mucha competencia y que mis beneficios sean iguales a cero, ¿no es cierto? Mi sueño es que haya poca competencia y yo tenga poder de mercado. Quizás no fuese una mala idea tener un competidor grande como ese. Como un ente regulador del mercado, digo. ¿Y qué tan eficiente sería traerlo a Walmart y hacerlo que compre? Es que eso me parece interesante, traerlo. Es como que alguien puede decidir y le traes a este, ¿no es cierto? O sea, Walmart debería tratar, si quisiera venir, debería encontrar interesante el mercado ecuatoriano. La pregunta es si es que están las condiciones en el mercado ecuatoriano para traer una empresa con esa escala y tener rentabilidad. Y obviamente se va a tener que comer la rentabilidad de los otros actores del mercado. Y eso obviamente a nadie le gusta, partiendo del principio de que si tienes ganancias extraordinarias. ¿Sí? Okay. Tener un competidor que tiene quizás mejor logística que tú, mayor experiencia, mejores canales de distribución, quizás eso no te guste. Pero es parte de competir. O sea, y ahí voy a coincidir con lo que tú decías en un principio. O sea, seamos liberales para todo. ¿No es cierto? Porque ser emprendedor es ser liberal también, ¿no es cierto? Es asumir los riesgos personalmente. Por eso me preocupa un poco cuando dices que hay que subsidiar al emprendedor. Sí, quizás hay que dar facilidades, pero subsidiar es, bueno, quieres arriesgarte, arriesga también, ¿no es cierto? Con la posibilidad de perder. Ser emprendedor, dada la escala, es ser libre, ¿no es cierto? Es tener la libertad de emprender y tomar los riesgos. Pero como te digo, el sueño de toda empresa es convertirse eventualmente en monopolista. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra el rol de la regulación, ¿no es cierto? Donde efectivamente ser más grande sí te da ciertas ventajas. No digo que las vas a ejercer, pero sí te da ciertas ventajas. Entonces, ¿quieres mejorar el bienestar? Y quieres como traerle a Walmart. Por eso me parece extraño traerle a Walmart. Seguramente no tengo idea cómo funciona Walmart, pero Walmart seguramente cada vez que interviene en un país debe buscarse un socio local
que quiera participar con él, ¿no es cierto? No debe ser un emprendimiento 100% Walmart. No tengo idea cómo funciona. Ni siquiera es un concepto de franquicia. No tengo idea cómo funciona. Pero supongamos que ese fuera el esquema. Entonces te vas a buscar un socio local. Quizás el socio local le ha dicho, sí, ¿sabes qué? Sería buenísimo que vinieras. Hay muchas posibilidades de ganancia. Pero la estructura legal que tenemos es complicada. ¿Por qué, por ejemplo? Porque si tengo estos socios de Walmart, que deben ser de los cientos de miles los socios de Walmart, porque es una empresa que se transa en bolsa, si la ley te dice que tienes que revelar el patrimonio de todos estos socios de Walmart, ¿tú quieres venir a hacer eso en un país de 17 millones de personas? Quizás no, ¿no es cierto? Ojo, Chile también tiene 17 millones de personas y Walmart está ahí. Entonces no pasa por el tamaño. Esa historia de que el tamaño es un impedimento, no pasa por el tamaño de la economía. Creo que el esquema legal es eso. El esquema legal por lo general está construido, porque como vuelvo un poco atrás, ¿no es cierto? Construir la estructura legal o montar la estructura legal pasa a través de los políticos. Los políticos promueven leyes. ¿Cómo llegan los políticos al poder? Con financiamiento, ¿no es cierto? Entonces eventualmente vas a pelear para que la ley te favorezca. ¿De acuerdo? Claro, sí. Entonces, traerle a Walmart, creo que Walmart quisiera venir solo si pudiera venir a obtener beneficios, o si no fuera tan difícil entrar a Ecuador. Ok, bueno, entonces considerando que, como nos dices, que que apoyar a la empresa privada va a ayudar bastante al mercado y también a la eficiencia económica y a la productividad, pero que a su vez debe existir un orden jurídico que proteja las buenas prácticas competitivas, pero que lamentablemente que aquí en Ecuador no se cumplen porque se priorizan más los favores, se priorizan los financiamientos de campaña, se prioriza un montón de factores socioculturales que han hecho que no se cumplan esa ley. Entonces, ¿qué es lo que nos espera el futuro aquí en el Ecuador? Más de lo mismo. Más de lo mismo. No creo que es un tema cultural. O sea, si tú ves la historia de dónde parten las leyes de control de los oligopolios, ley de control de monopolio, es reconocer en algún momento que efectivamente estos actores en el mercado, al ganar tamaño y poder, van a hacer lo posible para mantener ese poder. O sea, y ahí es cuando surgen las leyes. Las leyes o la regulación de control del poder del mercado, ¿no es cierto? Obviamente tiene que haber una coincidencia en que eventualmente el que esté en el poder y el que puede empujar los cuerpos legales coincida con el hecho de que quizás estas estructuras de producción que restringen la competencia no es lo más adecuado para el resto de la sociedad, para la totalidad de la sociedad. Entonces, como te digo, creo que los cuerpos legales están, pero hay ciertos cuerpos legales que atentan contra otros. Pero detrás de esto hay una construcción ideológica, ¿no es cierto? ¿Cómo entiendes tú el rol de la empresa en el mercado? ¿Cómo entiendes tú el rol de la empresa generadora de riqueza? ¿Cómo entiendes tú el rol de la empresa como redistribuidora de la riqueza entre los distintos actores, digamos, de esta empresa? Entonces, desde los accionistas hasta los mismos trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, digo, el cuerpo legal está, pero parte de una concepción, no voy a decir errada, porque obviamente errada sería que esté equivocada, sino que no, con la que no comparto, de cómo tiene que funcionar el mercado. Sí. Entonces, si es que tú tienes un gobierno, vamos a entender un poco así, si tú tienes un gobierno en el que promueves casi la existencia del partido único, ¿no es una suerte de monopolio político? Claro. Entonces, ¿cómo puede ser consistente con un libre mercado donde favorece la competencia? Sí. Entonces, no puedes hacer las dos cosas. Sí. No puedes promover, digamos, la libertad económica y al mismo tiempo restringir la libertad política. Son incompatibles. Claro. Entonces tienes que promover las dos cosas. Bueno, entonces en ese aspecto nos tendremos que, para poder evitar eso a futuro, fortalecer las instituciones, y como está tan podrida la ley y las instituciones ya en el ámbito ya como serían las ligas grandes, desde los pequeños niños y niñas hay que educarles ya con normas, con cultura, para que puedan poco a poco ir fortaleciendo las instituciones y también entiendan la importancia de la eficiencia económica, entiendan conceptos económicos, entiendan lo importante que es ser partícipes de todos esos procesos socioeconómicos aquí en el Ecuador, para dejar de ser el mismo país en vías de desarrollo que siempre la corrupción nos ha frenado, para poder salir de esa relativa pobreza en la que ha vivido el Ecuador.
Bueno, para terminar, podemos ver que cadenas de comida han abaratado sus precios a $3 porque no logran vender lo planificado. Entonces, podríamos decir desde este punto de vista que estas cadenas están también tratando de ver la competencia que tienen en el mercado, abaratando sus costos. Cuando dices cadenas, ¿qué tipo de cadenas? Por ejemplo, McDonald's, KFC, todas las cadenas. Todas las cadenas. ¿Han reducido sus precios? Sí. Por ejemplo, tienen estos combos para atraer a los clientes, porque también en el mercado ecuatoriano se han creado estas empresas como Menestras del Negro, así las pequeñas que han surgido de la nada y han llegado a ser cadenas dentro del Ecuador. Y compiten con otras, digamos. Está bien. Y entonces... O sea, es que estas han abaratado sus costos, entonces... O sea, no han abaratado sus costos, quizás los costos siguen siendo lo mismo, los precios son los que han reducido, sí, ¿no es cierto? Y la idea quizás es que reduces los precios para incrementar la cantidad demandada de tus productos, ¿sí? En un mercado que quizás es altamente competitivo Este sí puede ser, o sea, obviamente está caracterizado por muchas marcas, pero es altamente competitivo de este mercado de la comida lista para servirse y lista para comer y comida rápida. Entonces quizás es la forma en la que compiten en precio. Okay. Entonces, si es eso bueno, pues, supongo. Y si están en capacidad de reducir sus precios y aún así se mantienen en la industria, es porque todavía tienen un margen de operación en donde tienen ganancia. Ok. Sí. Ya. Bueno, Sebas, entonces para concluir, te agradecemos un montón tu intervención. Has enriquecido y vas a enriquecer bastante a todos los estudiantes de aquí de la San Francisco, a toda la comunidad estudiantil, y nos llevamos que es importante proteger los intereses del mercado siempre y cuando existe un orden jurídico que permita la sana competencia, porque a fin de cuentas las fallas en el mercado también tienen impactos negativos en los productores, en los consumidores y también en el país como general. Te agradecemos un montón y esperamos verte en un nuevo podcast y muchas gracias por haber venido. A ustedes por haberme invitado. Espero no haber dicho muchas inconsistencias. No, bueno, gracias Sebas, te queremos agradecer por haber estado aquí y también queremos invitarles a ustedes, queridos oyentes, no se pierdan para la siguiente edición del podcast por el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Este fue el podcast de Panchonomics. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomics para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.